Bueno, bueno, vamos a comenzar la segunda parte del curso que está dictando Marcel Puchulu. Bueno, ya supongo que todos han estado ayer y bueno, vamos a seguir intercambiando con él, con sus experiencias y con las cosas que nos deja pensando. Bueno, Marcel, es todo tuyo el curso. Hola a todos y todas, buenos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra segunda parte. Muchas gracias por estar presente hoy allí, tantos colegas y, bueno, los comentarios que hicieron llegar para mejorar algunas cosas, hasta inclusive como expositor, así tremendamente agradecido al respecto. Bueno, recuerden qué veníamos haciendo. Todo lo de ayer fue así, el contexto que era necesario, a pesar que algunos de ustedes decían, pero dame algún ejemplo. Y uno decía, bueno, pero tranquilo, te quiero contar todo el contexto, cómo se generan todas las ideas, porque si no, nos vamos a ver obligados casi a, dame esta actividad y a ver, yo la intento trabajar con mis estudiantes. Y no pasa por eso, sino que pasa a ver todo así el conjunto completo, ¿no? Bueno, ayer habíamos estado trabajando con algunos criterios para enunciar las consignas. Recuerden que tienen ahí el material de lectura, cuando estén así aburridos, se les terminó una serie de Netflix, no saben ahí, hay veces qué hacer, lo encuentran, ahí hay detalles, hay actividades, pero no se queden con la actividad, miren el contexto teórico, el marco que está detrás. Bueno, y hoy lo que nos quedaba, ya habíamos visto entonces criterios para enunciar las consignas, nos quedan ahora criterios para la inclusión de las TIC. Les voy a contar los criterios, luego vamos a pasar a criterios para gestionar una clase y nos vamos a pasar con ejemplos. Vieron que todos como profesores queremos, bueno, pero contame un ejemplo. Bueno, esa va a ser la idea y recuerden quedarse siempre con la idea de lo que uno está contando, no quedarse con el ejemplo solo, porque si no uno va a decir, ay, pero el ejemplo es de análisis yo de álgebra, no dio tantos ejemplos de estadística. Bueno, los ejemplos surgen del contexto en los cuales estoy trabajando y los que he trabajado con mis estudiantes, ¿no? Vamos entonces con criterios para la inclusión de las TIC. Pensamos que ya tenemos entonces, fuimos trabajando criterios para enunciar una consigna. El primero de ellos, favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas. Ese debería ser un criterio que uno tendría que tener presente a la hora de decir voy a incorporar las TIC de manera significativa en una consigna, en una tarea que le voy a dar a mis estudiantes. ¿Qué significa ese favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas? Que me permita que se fortalezca la visualización, que me permita la experimentación. Les voy a dar ejemplos de esto, ¿eh? Así que no se queden con, ay, bueno, no, pero ¿cuál sería? Es más, el primer ejemplo me voy a centrar casualmente en mostrar dónde está la cuestión de visualización, dónde está la idea de experimentación, que la idea de visualización no es solo porque grafico la función, sino dónde visualizo, dónde experimento, dónde encuentro sorpresa, búsqueda de pruebas, dónde voy a tener retroalimentación. Estamos con el primer criterio. Vamos a un segundo criterio. Este es más difícil, que es la idea de imprescindibilidad de las TIC. ¿Y qué significa la idea de imprescindibilidad de las TIC? Que me ponga ahora a analizar la tarea, si hacerla o no con TIC me da lo mismo. Por eso decimos analizar si el hecho de no usar las TIC para resolver o sí usarlas es indistinto. Si me es indistinto, las TIC no son significativas. Tiene que estar aportando algo. ¿Qué viene a aportarle la inclusión de las TIC aquí para incorporarla? No tiene que dar lo mismo usarla o no usarla. Vamos a ver ejemplos, para que no les quede, porque a veces uno logra entender cuando me dice, bueno, pero dame algún ejemplo. Sí, pero lo vamos a hacer. No los quería colocar los ejemplos ahora, porque si no, el ejemplo en realidad no es solo del criterio 2. Los ejemplos tienen en cuenta los criterios de enunciado de consignas y todos los criterios para la incorporación de TIC. Después el de gestión de clases les va a quedar así cuando uno lo implementa, porque podemos tener una actividad que está bárbaro, que la pensamos muy bien, o incluso alguna de las actividades que podemos encontrar en un texto, pero si uno no tiene presente el modo en que uno está gestionando la clase, listo, podría volver tan conductista esa clase y la actividad, la decimos así en términos, la hemos matado, una buena actividad matemática para los estudiantes. Otra cuestión es, esto es básico, miren, la idea de no perder de vista el objetivo matemático. Nos pasa, muchas veces estamos
incorporando las TIC en una consigna y me pierdo de vista que quiero enseñar algo matemático. Y en consecuencia casi me quedo, nos ha pasado a veces como profes, de que me quedé maravillado con lo que hace el software. Me quedé entonces, qué bueno esto que hace con el deslizador GeoGebra. Y entonces ahora la actividad casi está centrada en enseñar el recurso, en ver la potencialidad del deslizador y dice, no podría ser que pierda de vista el objetivo matemático. El foco de lo que se pretende enseñar debe ser matemático. No debe ocurrir que se esté enseñando el recurso tecnológico. La idea del recurso tecnológico lo aprendo a medida que lo estoy usando. Piensen que cuando trabajamos con calculadora no hacemos todo en clases, manejo de la calculadora. No, recurrís a internet en última instancia si no sabés algún comando particular de una calculadora o en caso de un software. Vamos con otro. Incluir diferentes usos de las TIC, pero esto no lo estamos pensando en una consigna, sino estamos pensando que armo toda una secuencia, que armo todo estoy pensando en la planificación, entonces no me centro solo con una de ellas. ¿A qué aludimos con esto? Bueno, por ejemplo, voy a utilizar algún software matemático, o si no, lo voy a usar como medio de comunicación entre los estudiantes, o voy a hacer uso de Internet para búsqueda de información. Vamos a ver los ejemplos, todos estos integrados en algunos, desde algunos un poco más elevados, otros más simples, desde últimos años de primaria, secundaria, a nivel superior de los que yo tengo y en el tiempo que tenemos para compartir. Otro de los criterios es la idea de complementariedad. En este sentido decimos que las TIC no deberían reemplazar a cualquier otra forma de trabajo que nosotros tenemos en la clase, sino que vienen a complementar ese trabajo que venimos realizando. Una cuestión, aunque parezca así muy básica, libertad para apelar a las TIC. ¿A qué hacemos alusión con libertad para apelar a las TIC? La consigna no debería incluir el mandato de que la tengamos que resolver con GeoGebra, usando GeoGebra realice tal cosa. Es un recurso, o sea, si realmente lo incorporé y es imprescindible para la actividad, que no da lo mismo hacerlo con software o sin software, no necesito estar indicando, forzar a la actividad para que el alumno sí o sí lo haga con software. Es que si yo voy a usar las TIC, es que le va a dar un valor agregado a la actividad. Ahora, estos son algunos de los criterios, pero estos criterios, si los tenemos que mirar a todos ellos, hablamos que tenemos criterios con jerarquía. Dos de ellos, la idea de imprescindibilidad de las TIC, y el otro criterio es no perder de vista el objetivo matemático, que quiero enseñar algo de matemática y no el software. Hasta ahí tenemos entonces algunos de los criterios. Nos pasamos ahora, y esto es ya para que lo implementen, nada más, para tener pensado que ya tengo un buen problema donde se integró de manera significativa las TIC, pero ahora lo que quiero hacer es, lo voy a trabajar con mis estudiantes. Y van así algunos tips que los obtenemos de lo que vemos de las líneas de educación matemática, de lo que dicen los diseños curriculares, es sacar así ideas de cómo se tendría que estar gestionando una clase. Y vamos con uno de ellos. Evitar dar más información que la estrictamente puesta en juego en la pregunta-respuesta del alumno. Esto acá, a mí me gusta ahí la imagen, pensamos que el profesor, hay veces el alumno es el que habla poco y es el profesor el que está argumentando. No, no tiene que ser el profesor el que más está argumentando ante una pregunta o ante una respuesta del alumno. Yo uso acá una metáfora, por decir, o una comparación que a mí me gusta mucho, que es la idea que uno se tiene que comportar como psicólogo, pero matemático. ¿Qué hace un psicólogo? Un psicólogo no te da las respuestas, solo te hace buenas preguntas para que nosotros hagamos una reflexión sobre lo que venimos haciendo de nuestras vidas y nosotros mismos llegamos a una determinada conclusión. En matemática pasa lo mismo. Entonces, cuando estoy haciendo algo, no pasa con que el profesor sea el que más está hablando. Debo hacer buenas preguntas para que sea el alumno el que está argumentando, no el profesor. Si no, tenemos una concepción de que el alumno aprende escuchando, y no es aprende escuchando, ¿no? O aprende viendo, aprende haciendo, aprende argumentando él. Vamos con otro. Esto es básico porque cuando decimos prever el tipo de errores y dificultades es porque hay que hacer un análisis a priori, porque si yo me quiero comportar como un psicólogo matemático cuando estoy gestionando esta actividad,
En realidad tengo que haber visto qué va a pasar con la actividad, cuáles van a ser los tipos de errores y dificultades que pueden tener los estudiantes al resolver esa consigna, esa tarea, y las voy a tener presente en el proceso de aprendizaje y gestión de la clase. Me voy a dar cuenta, incluso otra cuestión que a veces nos pasa es, me doy cuenta que esto a lo mejor conduce a un error y a veces tendemos a dar ayuda que vuelve a uno de los criterios para enunciar las consignas. Para evitar que mi estudiante cometa un error, le pongo ayuda, tenga presente tal cosa, para evitar, y me dice, no, deja que el error aparezca dentro de la clase. Es rico trabajar el error en la clase, ¿no? Vamos con otra que es evitar decir directamente si la resolución es o no correcta. Nuestros estudiantes están acostumbrados a que nosotros somos, en la jerga de tecnología, somos así, el doctor Google. Entonces, nos preguntas, ¿está bien el problema? Sí, está bien, seguí con el siguiente. ¿Está mal? ¿Está bien? No está bien, entonces revísalo. No, en cambio, le tenemos que pedir explicaciones para tratar de entender el modo de pensar que lo llevó el estudiante hasta allí, incluso hacer preguntas para que él reflexione sobre lo que está haciendo. Nos cuesta un montón, porque habitualmente estamos acostumbrados a que le tenemos que dar la respuesta al alumno para que avance. No, pero tenemos que cambiar el proceso. Quiero que mi estudiante aprenda a aprender. Entonces, todo ese combo tiene que ver con el modo en que gestionamos las clases. Otra cuestión es evitar pedir solamente explicaciones cuando advertimos que la respuesta es incorrecta. Esto nos conocen los estudiantes. Si estamos en una clase y alguien dice algo, no digo nada, pero cuando alguien me da una respuesta a un problema y le llego a preguntar, ¿por qué te dio de esa manera? Y es porque lo hizo mal. En cambio, uno tiene que acostumbrarse a pedir siempre explicaciones, para que sea el alumno el que está argumentando sobre su respuesta. Si es correcto, y bueno, tendrá que validar lo que está diciendo. Y si es incorrecto, tengo que pensar, si ya hice el análisis a priori de cuáles son los caminos posibles que él está realizando, tendré que hacer buenas preguntas para que él mismo pueda advertir, intentar validar lo que está haciendo y él advierta que es incorrecta la respuesta y bueno, y se quede pensando. Otra cuestión es incluir preguntas que activen la reflexión sobre la tarea realizada. Estamos trabajando en una clase y uno diría, ¿qué sería incluir preguntas que activen la reflexión? Veamos algunas. Por ejemplo, consignas que inviten al alumno a comparar resoluciones, porque tenemos a decir, bueno, ya está, pero fíjense en que cuando decimos comparar resoluciones, significa que estamos pensando que hay diferentes maneras de resolver algo. Claro, si yo tengo la idea de que solamente se resuelve de una única manera, voy a tener poco para la idea de comparar resoluciones, porque tengo que tomar decisiones, ventajas y desventajas de una con respecto a la otra, en qué sentido me sirve esta estrategia, en qué sentido no me sirve esta otra. Eso lo tengo que estar preguntando y gestionando dentro de la clase, ¿no? Estrategias que resultaron útiles a la hora de resolver la actividad y aquellas que no resultaron útiles. Tendemos a borrar todo lo que no fue útil, listo, ya está. Deja en limpio solamente la respuesta adecuada. Cuando es interesante, porque son prácticas metacognitivas, que el estudiante diga, no, yo dejo acá, porque me di cuenta que por ese lado no iba la respuesta, pero ahora tengo que hacer, ¿por qué me di cuenta que no iba por ese lado la respuesta? ¿Por qué esta estrategia no sería útil en este caso? Esas prácticas uno las va colocando y hasta las recupera dentro de la clase. Otras cuestiones es, si actuamos como un psicólogo matemático con nuestros estudiantes cuando están trabajando, preguntas que le formulamos que le permitieron avanzar en la tarea, porque tiene que advertir el estudiante de qué fue lo que lo desbloqueó. O sea, ¿qué fue lo que activó el desbloqueo? Que no sea la idea de lo tenés mal, lo tenés que... ¿Cómo se dio cuenta entonces que estaba bloqueado, que no podía avanzar en una tarea? Otra cuestión es vínculo entre conceptos matemáticos. Hay veces que parecen pertenecer a áreas diferentes, porque hay veces estamos en análisis y no veo nada comparado ni con geometría, ni con estadística, ni con el álgebra, cuando la idea no es ver compartimentalizado el saber, sino entrelazado. Y hasta incluso con la idea de exactitud o no de las respuestas. Hipótesis supuestas, si corresponde en cada uno de los casos. Y bueno, vamos con el relato de experiencias y ejemplos. Acá les quiero contar y después, bueno, vendrán ahí preguntas, comentarios. Recuerden la idea de esto. Acá, como punto de partida, es tomar una idea y hacerla realidad. La idea, no se queden
con la actividad. Las actividades son ejemplos y lo vamos a ver a modo de película, avanzado. Entonces uno diría, bueno, pero yo no sé si mis estudiantes tienen que ver en un contexto, con todo el contexto que les conté ayer, en ese contexto vienen las actividades. Me voy a ir con algunas más complejas, más simples, y vamos con ellas. Una de las preguntas que a veces uno se hace con esto, uno dice, pero ¿por dónde empezar? O sea, ¿cómo empiezo con esto? ¿Cómo empiezo a trabajar de manera diferente hasta inclusive después integrar las TIC dentro de la clase? Una cuestión es observar, analizar, hacerme preguntas, cuestionar lo que estoy haciendo. Es casi un pilar básico. Si yo solo me quedo que el modo que hay que enseñar matemática es el modo que a mí me enseñaron y lo único que voy a hacer es reproducir el contenido, me voy a agarrar un libro y voy a agarrar el libro y voy a seguir el libro tal cual está, no estoy observando, no estoy analizando, no me estoy cuestionando el saber, no me hago preguntas al respecto. En algunos ejemplos les voy a contar así taxativamente qué preguntas, por dónde empezamos, cómo se nos ocurrió determinadas actividades, porque allí es la génesis de buenos problemas. Bueno, les cuento uno en particular. Por ejemplo, en el área de ciencias económicas, empezamos a mirar y uno dice, me quiero cuestionar el saber en el área de ciencias económicas. Estoy pensando, de nuevo, no se queden diciendo, yo no enseño en ciencias económicas, enseño en ingeniería química. No, yo enseño en el secundario. No importa dónde estés enseñando, quédate con la idea. Empezá a mirar cuando estás trabajando con un determinado contenido, dónde se usa en el mundo profesional. El ejemplo que les voy a mostrar es, bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando lo miro en el mundo profesional? Esta imagen la teníamos ya del encuentro de ayer. Vemos que en el área de ciencias económicas todo se trabaja a través de tablas. Se tienen tablas de ingresos, de costos, eso es lo que llegan a aparecer. En última instancia aparecen los registros gráficos, intentos de ajustes de funciones para intentar anticipar o pronosticar qué estaría ocurriendo en un determinado momento y eventualmente me interesa alguna fórmula, algo a sacar. Eso acontece en el mundo profesional. Entonces, si quiero mirar en ese contexto y me sitúo en análisis matemático, empiezo también a cuestionarme el saber. A ver, ¿cómo está habitualmente en un texto de análisis matemático ese contenido? Bueno, veo que aparecen funciones, límite, continuidad, derivadas e integrales. La pregunta es, ¿así se debe enseñar el análisis matemático? No necesariamente. Si me voy hasta aspectos históricos, no fue así como apareció. Apareció a través de derivadas. No es cierto que tengo que enseñar límite primero para entender continuidad y luego para entender derivadas. No es cierto. Pero ese cuestionamiento es el que surge, no surge con que me escuchen a mí, no, ustedes no tienen que creer en lo que estoy diciendo, sino es empezar a leer lo que está en los reportes de investigación, que está en los aspectos históricos. Y entonces cuando se empiezan a cuestionarse el saber, es cuando uno empieza a tener esta fase de decir, ajá, cuando yo me cuestiono, ahora empieza cuestiones interesantes para diseñar hasta un buen problema. Y en eso me voy a volver a una de las primeras diapositivas que teníamos ayer en el curso, y era hacerme estos cuestionamientos del saber, que no son míos, son los que están en el proyecto de mejora para la formación inicial de profesores, pero me interesan porque esto debemos cuestionarlo siempre cuando estamos enseñando. ¿Por qué es necesario y debo enseñar este contenido? Estoy enseñando, me pongo en este contexto, en ciencias económicas. Voy a enseñar un determinado contenido de análisis matemático. ¿Por qué es necesario y se lo debo enseñar? Que no puede ser la respuesta porque te lo piden los profesores de los cursos superiores. No, no es por eso. Tenés que vos empezar a mirar qué está ocurriendo, cómo lo usa, ese saber cómo se usa dentro de esa carrera, qué tipos de problemas resuelve, qué tipos de argumentaciones usan los alumnos en ese contexto, cuáles son los contextos que dejan al descubierto los significados. Bueno, el grupo de preguntas que allí están, que lo analizamos ayer. Cuando eso pasa, uno se cuestiona y entonces cambian algunas de las actividades. Vamos a ver una, por ejemplo, de ellas, donde lo que intentamos es integrar estos criterios de inclusión de las TIC. Uno que era favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, la idea de visualización, experimentación, sorpresa, búsqueda de pruebas, retroalimentación, imprescindibilidad de las TIC,
no perder de vista el objetivo matemático no es enseñar un software, incluir diferentes usos de las TIC, en particular en la película que vamos a pasar así, les voy a pasar muy rápido, es la utilización de algún software matemático, GeoGebra en este caso, y el uso de Internet para búsqueda de información. Después de cómo salen estas actividades, consultando con contadores, consultando con agentes de administración, que te sugieran qué hacen en el mundo profesional, que te aporten datos que puedan ser más o menos sensatos. Entonces, surge una actividad así. Tomo una de las más simples, porque la idea era pensar que no conozco a todos los que están ustedes detrás, entonces sé que el público es disímil, hay colegas de diferentes áreas, entonces tomo uno en particular, una de las actividades que tomamos. Piensen en qué contexto venimos trabajando con los estudiantes. Vienen trabajando con funciones, pero no con un modelo clásico, sino con un modelo en el cual, si lo queremos mirar así, un modelo como puede llegar a plantear el Steward, donde tenemos funciones que las veo a través de bases de datos, funciones que las veo que nos vienen contando, que vienen trabajando con software en ese momento. Entonces, me dan algunos datos, me dicen, bueno, mira, tenés una cantidad producida de un determinado balanceado que es de ganado vacuno y los costos que tendrían para producir estos datos. Esos datos sí son más o menos acertados en su momento cuando los teníamos de cuánto podía llegar a ocurrir. Y la pregunta es proponer y fundamentar un modo de cálculo de los costos marginales, asimismo explicar qué relevancia tiene para este contexto calcular los costos marginales. Ubíquense en el contexto, porque todos hemos pasado por el análisis matemático. No vieron ni límite, no vieron ni continuidad, no vieron ni derivadas. Estamos apenas trabajando con funciones. Porque si no, uno termina, esto lo hago directamente con la derivada. Nos vamos en búsquedas, o sea, lo que vamos a hacer es un pasaje tipo película, o sea, va a ser muy rápido contarles alguna de las ideas, no es que me voy a meter, porque quiero poner otros ejemplos en la media hora que nos está quedando, voy a usar menos de la media hora. Vamos a definiciones de costo marginal. No vamos a entrar en el análisis de idea de costo marginal, sino que eso está en la red. Y me dice que una forma de describir el costo marginal es tomando como la variación que se produce en el costo total a la hora de aumentar en una unidad la producción. Bien, entonces quiere decir que si yo tuviese que estimar, y en este caso empezamos la idea de estimar, tengo una tabla de datos y quiero estimar los costos marginales, en realidad es en cuánto se incrementan los costos totales por aumentar una tonelada más la producción. El problema es que no tengo forma, desde la tabla, de intentar estimar cómo me paso de 20 a 21, porque en realidad es pasarme de 20 a 21, de 50 a 51. Y hasta puedo discutir ideas. ¿Vale la pena hacerlo por regla de 3 simple, por ejemplo, que es lo que habitualmente usan los chicos e intentan hacer? Ese es el análisis de errores a priori que uno sabe. ¿Y cuándo puedo usar una regla de 3 simple? ¿Cuándo no? ¿Me serviría? ¿No me serviría? ¿Qué comportamiento? Uno podría discutir muchas cosas con ellos. Lo que sí saben es que puedo intentar encontrar alguna función que me pueda anticipar, pueda inferir qué pasa en cada uno de esos costos. Y bueno, tengo que hacer un ajuste. Hacerlo a mano sería casi imposible con los estudiantes, porque la idea no es centrarme en la cuenta matemática. Eso lo hace rápidamente Excel. Cualquier programa hace un ajuste de una función. Entonces, tendríamos que ver entonces cuánto me cuesta y con eso puedo hacer, para algunas tablas de valores, puedo determinar cuánto tengo de los costos marginales. Por ejemplo, acá, si varío en una tonelada, me dice, me paro en el 90, que es el 848,04. Y bueno, si estoy en el margen de las 90 toneladas de producción, los costos totales son de $143.580, pero por hacer una tonelada más, los costos se incrementarían en 848,04. Pero cuando veo las definiciones, me dicen que es la variación de los costos sobre la variación de la cantidad. Y la variación de la cantidad la puedo yo elegir. Podría variar en una tonelada, en 100 kilos, en 10 kilos, en 1 kilo. Ahora lo interesante es ver que los números que me aparecen acá, en realidad, acá estoy haciendo variaciones para 100 kilos, pero lo que me anticipa no es cuánto se aumentaron los costos por los 100 kilos, sino que es una anticipación de cuánto se incrementaron los costos en una tonelada, pero cuando la variación que yo estoy haciendo son solamente de 100 kilos. Entonces, eso es todo un análisis que nos interesa con los estudiantes que aprendan a leer números,
Y después lo que podríamos hacer es, bueno, yo quiero ver la función de costos marginales. Si tengo una tabla y quisiera ver la función, podría hacer diferentes ajustes. Relacionar la cantidad con los costos marginales cuando hago una variación de una tonelada, de 100 kilos, y eso lo hace rápidamente el software, y entonces tengo una retroalimentación allí con lo que me está tirando el software, y podríamos ver estas cuestiones. Piensen que no han visto derivada, no han visto límite. Solamente estamos entendiendo el material que aparece en Internet y dándole sentido dentro de un problema. Para variaciones de una tonelada, serían números, son los ajustes. Para variaciones para 100 kilos, para 10 kilos, para 1 kilo. Y lo que vemos es que esa función, cuando las hacemos las diferentes gráficas, se solapan. ¿Por qué se solapan? Y claro, porque los números son tan parecidos en este caso, que ante una gráfica que está realizando un software, son muy parecidos, y entonces puedo decir, básicamente es esa la función que está de fondo. Ahora, si empezamos a buscar información que más dicen sobre los costos marginales, me aparece esto, me dice que es un límite de una variación, y lo que empiezo a interpretar es símbolos que me está diciendo acá, y esta es la variación de los costos, era la cuenta que habíamos hecho acá a mano, sobre la variación de la cantidad, y está diciendo, mira esta tendencia cuando la variación de la cantidad tiende a ser cero. O sea, si me centro ahí y miro ¿qué pasó cuando esto está tendiendo a ser cero? Y empiezo a mirar los números. Bueno, el 0,12 se mantiene, y acá el menos 1,48, el menos 1,588, menos 1,59, y esto tiende a menos 1,6. Se empiezan a gestar ideas intuitivas para entender cuestiones de límite, que después uno las formaliza tanto como uno quiere. Pero no se queda allí el problema, sino es, ¿qué significó haber hecho los cálculos de costos marginales de esa manera? Fue haber linealizado. Recuerden que lo estoy haciendo con una película, contando muy rápido. Esto no lo trabajamos en una única clase, porque si no, con los estudiantes no da lugar a que analicen, a que sean ellos los que sacan estas ideas. Solo estoy contando las ideas, y no es que les estoy enseñando los costos marginales a ustedes, sino que los problemas son pensados, analizados, cuáles van a ser las respuestas de los alumnos. Entonces, cuando miro, lo que uno hace es linealizar estas curvas. Esa es la función de costos. Y cuando uno quiere ver el costo marginal, no es nada más que una tasa de variación, visto de manera lineal, pensado en una de esa curva rectificada, viendo que la mejor aproximación que tiene esa curva por medio de una recta, ¿cómo podría reemplazar a esa curva por medio de una recta? Porque es un modelo simple de hacer las cuentas. Y entonces, como los modelos lineales, la tasa de variación es su pendiente, claro, me coincide casualmente con los costos marginales. Pero también podríamos hacer otra cosa. Podríamos calcular, y acá en este caso podemos ver, linealizamos entonces cada uno a diferentes puntos, intentamos ver cómo se modifican los costos marginales. Y lo veo que es para 10, que los costos totales son 120.060, pero la tasa de crecimiento que tiene de allí es de 6 unidades por la variación del otro, y podríamos ir completando una tabla. Yo voy a ir pasando la tabla, lo que hacen los estudiantes habitualmente cuando trabajamos con software, algunos lo hacen con Excel también, y entonces conformamos una tabla de valores, y ellos ya saben que teniendo una tabla de valores, después es fácil encontrar un ajuste de una función. Le pido directamente a un software que me haga un ajuste de una función, y sí, la función de los costos marginales termina siendo esa que allí aparece, lo hacemos de esa manera. Pero también, si me interesa ver una cuestión un poco más matemática y decir, bueno, quiero entender esta idea de costos marginales, ¿qué entiendo con estos límites? Cambiarme de registro y verlo de un registro mucho más algebraico, no me voy a meter en el detalle del registro algebraico, lo puedo hacer con GeoGebra. Pero mi objetivo acá no es que el alumno sepa aplicar cuando yo reemplazo aquí elevado variaciones de x más x elevado al cubo, que lo hagan. No es ese mi objetivo. Mi objetivo es que entienda lo que está haciendo, qué es lo que está ocurriendo. Y en este caso, las cuentas con el cálculo simbólico solo vienen a agilizarme alguna cuenta básica para quedarme con las interpretaciones. En un proceso siguiente, lo que uno tiene son, voy a mirar acá la función de costos, donde de la función de costos hemos encontrado otra, hemos derivado una función. La idea de derivar, encontrar, a partir de ella encontramos otra que nos da información. Y la deducción de las reglas no se las da, no les damos las reglas, sino que las reglas las infieren ellos.
cómo de esas funciones, después de varios ejemplos, hacemos las puestas en común, cómo de una polinómica me doy cuenta cómo podría ser de manera más ágil un cálculo del costo marginal. Y deduzco las reglas casi de mirar, y bueno, de un exponente menor, quedó multiplicando y aparecen ahí conjeturas, las intentamos validar. Puedo seguir, y seguimos la idea de decir, y bueno, ¿qué pasa con...? Porque una de las cosas que pasan, que lo anticipamos con los estudiantes, voy a colocar así la respuesta, ellos dicen, pero mirá lo que está ocurriendo, los costos marginales me dicen que la tasa de variación es cada vez más alta, o sea, que a medida que aumento más la producción, los costos de producción en el margen de esa producción, aumentarlo en 1 tonelada, son cada vez más costosos. Entonces esto me sale un producto mucho más caro, lo cual no se condice cuando lo vemos con los costos, el costo promedio, que estamos viendo que el costo promedio en realidad disminuye, que puede tener un mínimo. Entonces viene todo un conjunto de analizarlos en el contexto para ellos. Y ahora nos vamos a otros problemas, y hacemos un paseo por diferentes problemas. Ayer uno de los colegas decía, les damos reglas, mira, me quedo así con reglas, hay veces hasta problemas mucho más sencillos que hemos trabajado hasta, bueno, en el caso de mi esposa, porque trabaja en primaria, pero se trabajan hasta esta estructura. Pero me tengo que hacer preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Y después ayudar a que los alumnos se hagan las preguntas, que es lo más rico. Por ejemplo, me puedo preguntar, ¿de cuántas formas distintas podría ser una multiplicación, por ejemplo? Y ahora quiero comparar cosas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada procedimiento? ¿Qué limitaciones presenta cada uno de ellos? Y fundamentar tus respuestas. ¿Cómo de cuántas formas puedo hacer la multiplicación? Sobran hoy en día formas de que me explican cómo se hacen las multiplicaciones. Y tengo videos que aparecen en YouTube, y formas, y sigo con formas, y sigo con formas. El problema es que ahora analizar las limitaciones lleva toda una cuestión, argumentación matemática de fondo, en qué sentido es válido lo que estoy haciendo, me sirve para números pequeños, no, los puedo trabajar, qué pasa si tengo números que no son números enteros. Entonces viene una cuestión muy interesante detrás de cada uno de los problemas. Miramos otro, me paso a geometría. Este es uno de los problemas de Ptolomeo que a mí me gusta así en particular, por lo que permite trabajar con el software, la retroalimentación, la visualización. El problema básicamente me dice esto, tengo tres objetos, habla de Ptolomeo, yo acá tomo un ejemplo, ¿no? Son 2 circunferencias y una recta. Y lo que uno debe tratar de encontrar, describir y fundamentar, si existen procedimientos para trazar una circunferencia que sea tangente a estos 3 objetos. Es decir, a las 2 circunferencias y a la recta. Pero podría haber sido una circunferencia, 3 circunferencias, una circunferencia, 2 rectas, 3 rectas. Bueno, los objetos los cambio. ¿Es única la circunferencia? Fundamental la respuesta. No vamos a resolver el problema. Solo quiero que miren lo que está detrás de un problema. En realidad tengo que definir, ¿y cómo serían las circunferencias? ¿Y qué posiciones tendrían? ¿Sería una más grande, una más chica? ¿Podría ser que una esté incluida en la otra? ¿Podrían ser que sean tangentes? ¿Dónde está la recta? Tengo infinidad de casos para discutirlo dentro de la clase que sale del formato tradicional de los problemas que uno trabaja con los estudiantes. Miremos, ahí tenemos, y bueno, ¿cómo trazaría las circunferencias? Y tendríamos que buscar, y acá en este caso el software ofrece retroalimentación inmediata. Yo puedo tener algunas conjeturas y uno diría, bueno, trazo una perpendicular para acá y trazo para acá, y después, no, me veo que no es el centro de lo que estaría ocurriendo. Esa es una, y podría trazar esa, y esa otra, y trazar esa, y trazar esa otra, y trazar esa otra, y esa otra, y esa otra, y uno dice, mira cuántas hay, un problema en el cual no parece tener respuestas únicas, ¿y cuál es la máxima cantidad? ¿Bajo qué posición? ¿Y cuál sería la mínima cantidad? Son preguntas que me puedo llegar a hacer. Me paso a otro de geometría, ya vamos a ir a estadística, nos volvemos a análisis, a álgebra. Esto tengo un cuadrilátero, cualquiera, y tengo otro que se obtiene de la intersección de las bisectrices de los ángulos interiores. Y lo que les pedimos es analizar todas las características y propiedades que se pueden anticipar del que quedó determinado por las bisectrices, si se conocen las características y propiedades del cuadrilátero que me dieron original. No tengo un detalle. ¿Cuáles son? ¿Qué entiendo las características? ¿Cuáles serían las características de un cuadrilátero? ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, las pongo acá en uso. Pongo solo un caso particular. Allí he tomado un cuadrilátero cualquiera, pero aparentemente el que quedó determinado por las bisectrices visualmente, parece ser un trapecio.
Ahora lo que sí es, no sé si es un trapecio o no. Lo que sí es bueno es qué preguntas me puedo formular. ¿Qué sería que los estudiantes aprendan a formularse las preguntas? ¿Cuándo me queda? Porque puedo hacer diferentes preguntas. ¿Siempre me queda determinado un cuadrilátero? ¿Cuándo me queda incluido? ¿Está dentro? ¿Cuándo me quedó fuera? ¿Podría ser que me quede totalmente fuera? Son las preguntas que los chicos aprenden a hacer. Pero claro, tengo que tener un contexto donde a los estudiantes los animo a que se pregunten. Habitualmente ellos están acostumbrados a responder las preguntas que damos como los profesores, no a hacerse preguntas a través de un problema. ¿Cuándo me queda un trapecio? ¿Qué podría anticipar cuál sería? ¿Tiene alguna característica particular ese cuadrilátero? Supongamos que es un trapecio el que está en color rojo. ¿Tiene alguna característica particular distinguible ese cuadrilátero para decir, mira, si a mí me dicen, dado este cuadrilátero puedo anticipar, y lo que va a ocurrir, claro, esto me lleva a decir, mirar, mido los ángulos, tengo retroalimentación, tengo algunas conjeturas y tengo retroalimentación inmediata y a veces con el software, porque muevo alguno de los vértices y rápidamente puedo decir, sí, estoy en camino, esto es bastante cierto. Ahora también tengo que trabajar esta idea de que no me voy a convencer solo con lo que tira el software, tendré la idea de validar, no es suficiente una cantidad de ejemplos. Ahora sí, me sirve para refutar, encontré un caso en el cual no sirve, lo refuto. Esas ideas también las tengo que trabajar con los estudiantes. Con otro, con geometría, por ejemplo. No hace falta que lo lean. Básicamente lo que decimos es, trazate una recta y trata de que el área del triángulo que te quede una recta que sea paralela a alguno de los lados de un triángulo. Y trata que el triángulo verde, con respecto al triángulo rojo, que es el más grande, sea, no sé, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte. ¿Cuál es la estrategia? Algunas salen muy rápido, porque los chicos empiezan al revés. Divido los lados a la mitad y le trazo la recta. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué si yo pongo punto medio en cada uno de los lados y trazo una recta por los puntos medios, me resultó ser paralela al otro lado? O sea, entran en juego muchas propiedades y muchas cuestiones de matemática. Ahora, si estoy pensado, pero yo no puedo avanzar con los contenidos, con esto, es que la idea es enseñar a pensar a los alumnos, que eso es mucho más potente que desarrollar solo un contenido aislado. Me puedo ir al software y empezar a ver razones entre los lados. Puedo hacer diferentes razones. Razones entre los lados, razones entre las áreas, empezar a mirar algunas regularidades, graficar, pasarme a diferentes registros. Volvemos de nuevo, ¿por dónde empezar? Que es la pregunta que siempre debe uno pensar cuando está diseñando algún problema. Y otra vez, observar, analizar, hacerme preguntas. Y pensar siempre si se articula el modo actual de enseñar con las nuevas propuestas. Eso me permite ver que no me quedé obsoleto en el tiempo, sino es, miro, ¿qué dicen los diseños curriculares? ¿Qué dicen las últimas investigaciones? Les cuento acá otro más que uno pasa cuando empezamos a mirar en nuestro contexto y vemos las cajitas, así, por ejemplo, así, mirá los envases, el diseño de envases que viene de ahora, y mirá qué exóticos, cómo son cada una de esas cajitas y cómo vienen cada uno de estos envases. Y entonces, acá observando nuestro entorno, empezamos a mirar qué ocurre en las cajas de leche, y cómo se envasan las cajas de leche. Y cuando vemos las cajas de leche, en realidad no vienen armadas, las cajas vienen en bobinas, y vemos esas bobinas. Viene la bobina con la caja, viene con un premarcado, empieza a hacerse un premarcado, la misma máquina hace líneas donde se va a plegar, vemos las diferentes capas, hay cuestiones bien interesantes para trabajar de manera interdisciplinaria, y vemos que en realidad cómo se pegan, por qué la necesidad del plástico, y se empiezan a hacer un tubo, ya viene con un premarcado previo, y unas pinzas que lo vienen cerrando, así, y las vienen cortando. Y entonces, acá vienen nuestras preguntas que le hacemos a nuestros estudiantes cuando lo trabajamos. Analizar y fundamentar si al modificar el modo en que está plegado un envase de cartón para 1 litro de leche de las cajas Tetra Brick, pero conservando el formato, o sea, que me quede de nuevo ese paralelepípedo, si lo miro en matemática, se modifica su capacidad. Los chicos dicen rápidamente dentro de sus hipótesis que no, porque es un tubo y las pinzas lo van cerrando, y por más que yo le cambie el preplegado que tiene, eso es imposible que le modifique la capacidad. Eso es una de las conjeturas que ellos tienen. Y asimismo les pedimos que analicemos ventajas y desventajas que tiene el diseño de 2 envases, porque las cajas no son solamente con ese formato. Bueno,
¿Qué nos lleva? Y nos lleva acá a trabajar con material concreto como las cajas, desarmarlas. No es poca cosa ver cuál es la relación entre ellos, designar qué es lo que ocurre, cuáles son las posibles modificaciones en el plegado. ¿Se podrían haber modificado tiene alguna variación en el lateral, por ejemplo, o tiene alguna de estas líneas que están de manera horizontal? Definimos cuál es la que se podría llegar a modificar y dejamos que cada uno de ellos elijan. Ese es el preplegado que tiene previo a hacerse un tubo. Ver que cuando se modifica alguna de ellas, si yo modifico una de las líneas, me modifica alguna de las magnitudes, pero me va a modificar todo. Hacemos tablas de valores y ahí viene bárbaro el software, empezar a mirar, meter datos y tratar de hacer ajustes aproximados. No es la idea de encontrar cuál era el modelo matemático de manera abstracta. Si quiero, lo puedo mirar. ¿En qué sentido? Y empiezo a analizar la tabla, cómo construí con casos particulares esta tabla y después lo generalizo. ¿Qué fue lo que cambié? Bueno, cambié la altura. Bueno, si desconozco la altura, ¿cómo encontré el lateral? Pero lo hago basado en una experiencia previa, de haber trabajado con casos particulares, porque intentar que el alumno saque el modelo algebraico que está detrás de esa caja no sale y no lo entiende. Termina el profesor diciéndoselo. Pero miramos con esto y podemos hacer ajustes aproximados. Y lo que vemos es, sin haber visto ni siquiera derivada cuando trabajamos con los estudiantes, porque ni siquiera esa es la intención, solo mirar la cuestión visual, que las cajas están optimizadas para el máximo volumen. Cosa que si tuvieran una variación en su plegado, en realidad, para lo que estuvimos viendo, tienen una capacidad menor. Y refutaba una de las cosas de que ellos decían, es decir, no, por más que yo le modifique el plegado, la capacidad va a ser la misma. Pero después se nos vuelve más engorroso el problema. ¿Y por qué ese diseño en particular? Claro, eso buscamos información y empezamos, y hay que optimizarlo para los pallets, que son los que transportan la leche. Y ahora entonces, ¿cuál sería la mejor optimización? Y el problema, uno podría sacar muchas cosas interesantes. Volvemos de nuevo, ¿por dónde empezar? Y otra vez, observando en nuestro entorno. Y puedo mirar y decir, mira, nuestro entorno, donde yo vivo, se crían animales para la venta. Cerdos, cabritos, conejos, pato, el pato muscovi, pollos. Y entonces acá aparecen nuestras preguntas. ¿Cuál de estos animales resulta ser más rentable para la producción de carne? Pero no es dame la opinión, mostrámelo en términos de números, en términos de cuentas, de dinero, cuánto uno con respecto al otro, y no buscando la información. Y entonces vemos beneficios económicos y eficiencia de conversión en la cría de porcinos, y vemos lo que significan las eficiencias de conversión, y empezamos a formar un ciudadano crítico en el sentido de que me doy cuenta por qué la carne de cerdo con respecto al kilo de la carne de pollo es más cara, o la carne de vaca va a ser mucho más cara que la de cerdo, porque en realidad tiene que ver con la eficiencia de conversión. ¿Cuánto comen para convertirlo en un kilo de carne? Claro, si una vaca come entre 5 a 7 kilos de alimento, mientras que un cerdo entre 2,5 a 3, entonces la carne de cerdo debiera ser más barata. Y si las vendo al mismo precio, entonces gano más uno con respecto al otro. Y si me voy a la cría de pollos, por ejemplo, en internet encuentro los manuales y me aparecen los manuales de crías y cuál es el rendimiento que deberían tener los pollos. Y entonces así armamos nuestros problemas. Mirate esos suplementos informativos y ahora estimame el peso máximo que podría alcanzar un pollo de esta raza. Lo que ahí te menciona es hasta cuándo vos lo tendrías que criar, pero no te habla qué pasa con el tiempo. Por otro lado es, si yo lo estoy criando, ¿en qué momento habría que faenarlo o venderlo? Y entonces me lleva a mirar las tablas de datos, a interpretar esas tablas de datos, a hacer ajustes de crecimientos, que un modelo apropiado de ajuste de crecimiento sería un modelo logístico. Esto no lo puedo hacer solamente a mano y lo puedo hacer rápidamente con un software. Y no solo por lo rápidamente, sino es por la exactitud que tiene, y no tiene sentido perder tiempo a hacer una cuenta manual de un ajuste de un logístico que necesito hasta cuestiones de estadística para conocer de fondo. Esto lo puedo hacer con estudiantes de secundario. Y darme cuenta que no podría ser un modelo logístico el consumo de alimento, que debe ser una función creciente. Así que puedo estimar una función más o menos ajustada con ellos, y que puedo intentar ahora ver, ¿y a cuánto vendería el pollo? Si lo vendo vivo, si lo vendo faenado, ¿cuánto pierdo? ¿Qué porcentaje pierdo de por medio? ¿Y cuáles son los costos? Y me voy a limitar solamente al alimento. Y me puede decir, bueno, mira, lo puedo sostener hasta las 51 semanas.
pero también podría haber otro criterio, que es la ganancia diaria de peso y hacer un ajuste y determinar, mira, lo vendo hasta que logra ser la máxima ganancia de peso y a partir de allí no. Otro criterio podría estar mirando la eficiencia de conversión y mantenerme dentro de los márgenes aceptados. O puedo hacer tablas de valores si no me doy cuenta con funciones. Sencillamente saco la cuenta, mira, miro la tabla, cuántos son los ingresos, cuántos de esto, cuánto es la ganancia por pollo, y hacer otros ajustes, y no todos los alumnos llegan a la misma respuesta, lo cual nos lleva a discutir después, analizamos las interpretaciones realizadas en investigaciones y opiniones de productores o expertos. Hay veces, el tío Pocho dice que hay que matarlos a los 40 días. Ajá, veamos ese saber de la experiencia del tío Pocho que dice que hay que matarlo a los 40 días, cómo yo lo puedo explicar en números, y si eso es cierto en todos los casos, y cuáles son las variables que intervienen. La modificación de esas aparentes constantes de problemas, que es los 40 días hay que matarlos, no es cierto, porque eso va a depender pura y exclusivamente de la relación que existe entre el kilo de pollo que lo estoy vendiendo y el kilo de balanceado que yo lo estoy comprando. Los resultados obtenidos de ese proceso de modelización permite constatarse con esos resultados estandarizados, y otra vez de nuevo me voy con más problemas. Y voy a mirar acá cosas que a veces acontecen en nuestro contexto, de solo mirar nuestro contexto, y voy a mirar, por ejemplo, las transacciones comerciales. Y entonces aparecen preguntas de este tipo para trabajar con estudiantes que no hemos trabajado en una escuela secundaria, con alumnos del ingreso, hay veces a estudios superiores. Realizamos una transacción comercial y le informamos al comprador que lo puede pagar con tarjeta de débito o en un solo pago con tarjeta de crédito, habitual en nuestro entorno. Pero si quiero formar un ciudadano crítico y empezar a usar las tecnologías, acá voy a usar, buscando información en Internet, analizar y fundamentar desde el punto de vista económico si ambas formas de pago son equivalentes para el comprador y el vendedor. Establecer, además, bajo qué condiciones emite sus valoraciones y apreciaciones, y le decimos, no es una opinión lo que estamos buscando, acá es cuentas, búscalo y contame todo lo que está de fondo. Pero entonces tengo que empezar a mirar, cuando contamos lo realizado así, rápidamente, hay que empezar a mirar, ¿y cuánto me cobran por una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? Empezar a mirar y entender los números que aparecen por acá. ¿Siempre me cobran algo? Porque si yo la tengo bonificada a la tarjeta, entonces no tengo, si lo voy a pagar con la tarjeta de débito, va a ser ese valor. Ahora tengo que ver qué pasó para el comprador y el vendedor. No voy a entrar en el detalle del problema. Lo vamos a pasar así como película. Pero entonces veo, ¿y qué pasó con la tarjeta de crédito? Es cierto que si lo pago un solo pago, y bueno, se lo tiro con la tarjeta de crédito. Sí, tendría que estar viendo que en realidad me cobran un 1,5%, que es ley de sellos. Eso quiere decir que si yo le presto a un amigo la tarjeta de crédito para que haga una compra, se compró sus zapatillas y solamente me devuelven el valor neto que le cobraron de la zapatilla, yo le estoy financiando el 1,5% a mi amigo por haberle prestado la tarjeta de crédito. Y acá uno podría mirar, ¿y cuáles son los costos que tienen los comercios? Y empezar a mirar, entender esto, y tengo tasas de intercambio que son variables, que son por años, no nos vamos a detener en la lectura, es solamente, ¿y cuáles son los costos que tengo de cada uno de intercambios, en cada uno de los tipos de tarjetas, los costos adicionales por tener la terminal del postnet que tienen los negocios, tener un personal que si yo estoy vendiendo por tarjetas de débito y de crédito, tengo que tener también horas de un personal dedicado a constatar que me entraron todos los ingresos, qué beneficios o no tienen, y da lugar para debatir. Y en la misma onda podríamos seguir con estos otros, ¿no? Si pagar, por ejemplo, me dicen, bueno, lo tengo que pagar con una tarjeta de débito, o si no, en un pago de tarjeta de crédito, con un descuento. No diría, ¿en qué caso me conviene o no me conviene hacer esto? Me dicen, bueno, lo pagás, pero si lo pagás con la tarjeta de crédito, yo te hago un descuento. Pero ¿de cuánto tendría que ser ese descuento? Porque ya la tarjeta me recargó el 1,5%. Pero si yo tengo el dinero, lo podría poner hasta en un plazo fijo. Y hoy la tasa de interés mensual estaría en un 2,75. Entonces empezamos a jugar con problemas que son reales. O, por ejemplo, compro un departamento, una casa, y analizo las alternativas de pago. Lo pago ahora, 3 dormitorios, dicen que es 10 millones de pesos. O si no, hago 14 millones y medio dentro de un año cuando me lo entregan.
o si no hago una entrega de 7 millones y estos números podrían cambiar. Esto ha sido de un caso que así aparecía acá en nuestro entorno y de allí lo sacamos. ¿Cuál es la oferta más conveniente? Claro, lo que pasa es que nosotros como profesores nos pone incómoda esa situación. Y podríamos continuar otro. Este me gusta por una cuestión más algebraica, que a veces no nos gustan estas cuestiones algebraicas. Esto es, no hace falta leerlos, lo que estamos diciendo es, bueno, tengo un gerente, este es el resumen de su balance. Se encuentra en internet esos balances, o se lo pido a un contador amigo, y uno dice, ¿hasta cuánto puedo pedir un préstamo esa empresa o esa persona para no endeudarse? Pero uno tiene que buscar información. ¿Y cuál es la razón de deuda? ¿Qué entiendo por razón de deuda? Y empieza que la razón de deuda es total de pasivo sobre total de activo. Bueno, lo busco de acá, total de pasivo sobre total de activo, saco cuentas, porque son números que tengo que interpretar de acá, y uno dice, ¿y qué significó el 0,46? Y es que es un 46,63%. ¿Y qué significa eso? Y claro, es una proporción. Lo que estoy haciendo es cuánto el pasivo, los 568.000, representan del 1.200.000 que tengo aquí. Y tengo alguna interpretación. Lo que estoy diciendo es que lo que yo tengo como activo, el 46% lo está financiando los terceros. Esto no resuelve el problema, porque ahora ¿cuáles son los valores óptimos de una deuda? Y lo encuentro en Internet. Acá van a encontrar que no es algo taxativo, es variable. Algunos dicen es hasta el 50, entre el 40 y el 50, menos del 50, menos del 60, no importa. La idea es ahora cómo lo planteo. Y fíjate que cuando lo queremos plantear aparecen, y ahora lo voy a mirar más matemático, terminan apareciendo inecuaciones de esa manera que uno podría decir, qué horrible, pero tienen un sentido. Porque lo que estoy haciendo es, si yo pido un préstamo, aumento mi pasivo, pero entonces aumento el activo. Y esta relación tiene que encontrarse entre el 40 y el 60. Y ahora llevo a resolver estas cuestiones, pero son dónde uso esa matemática en entornos cotidianos. Y bueno, y podríamos tener, y ahí ahora ya ahí como para ir cerrando, hacemos un paseo rápido, puedo mirar entrenamiento físico y estimación del umbral anaeróbico y mirar qué significa el umbral anaeróbico. Hoy tenemos relojes, muchos de los chicos tienen para medirlo y no me lleva más que medir velocidad y frecuencia cardíaca y darme cuenta en gráficas, estimaciones. No necesito hacer ajustes muy precisos, pero darme cuenta en estos quiebres donde tengo ese umbral. O podría estar mirando, por ejemplo, las funciones racionales. Mira un libro tradicional. Y esos libros tradicionales que aparecen, se enseñan así las funciones racionales. Y uno dice, ¿está bien que me dan todo el conjunto de reglas? ¿Es la única manera que yo tengo de estar enseñando ese contenido? No, no es el único, pero puedo recurrir a investigaciones. Y en particular, puedo acá, miro, esto lo van a encontrar en la red también, este texto es de nuestras colegas de la Universidad Nacional del Sur, de Rita Otero y todas sus colaboradoras, que lo hace bajo una teoría en particular, que es la teoría antropológica de lo didáctico, y te dice, bueno, ¿cómo operar con curvas cualesquiera si solo se conoce su representación gráfica y la unidad de los ejes? Y se hacen preguntas. ¿Cómo sumar y restar curvas si solamente se conoce su representación gráfica? Están en ese libro como para que lo miren y lo trabajaron en la escuela secundaria. ¿Cómo multiplicar curvas? ¿Cómo multiplicar más de 2 rectas o 2 rectas y parábolas? ¿Cómo realizar el cociente entre funciones polinómicas? Y al realizar el cociente entre las funciones polinómicas, emergen todo este conjunto de reglas que se las imponemos casi sin sentido a los chicos. Pero entonces tienen el software para usarlo en ese momento en donde empiezo a intentar refutar alguna de las conjeturas o convencerme de alguna otra. Y bueno, ellos tienen algunas otras preguntas. Bueno, corto acá con ejemplos. No quiero abusar ahí del horario y si ahora quiero escuchar algún comentario, preguntas, el resto después está ahí en el libro, más que darles más ejemplos. Había algunos otros, pero me quiero ahí quedar con escuchar. Así que, Noelia, que sos la que me coordinás, creo había algunas preguntas, había gente que había levantado la mano, solamente que... Sí. Pueden levantar la mano para hablar, así le damos la voz, o escribir. Exacto. Bueno, entre medio alguien preguntó hace bastante qué software recomendabas además de GeoGebra. No, es que no existe un software bueno. O sea,
La idea no es enseñar un software. La idea es enseñar algo matemático. No es que el software es bueno. Yo uso GeoGebra porque GeoGebra es gratuito, pero no es porque, es mejor. No, uno usa un software, depende de lo que querés usar. O sea, eso es donde vas a estar incorporando en la actividad. Hay veces si los estudiantes vienen trabajando con Excel, me ha pasado en algunos de los cursos, y bueno, seguimos trabajando con Excel. Si la planilla de cálculo de Excel se pueden hacer muchas cosas igual también. Entonces, vienen trabajando con estadística y probabilidad, y bueno, es un curso a lo mejor muy simple, es una tecnicatura. En este caso, seguimos trabajando con Excel. ¿Por qué? Y porque el día de mañana lo que hacen ellos, en el caso de una tecnicatura, es trabajan siempre con las planillas de cálculo, y si no, lo sacás a otro software que hay que conseguir licencias, o la conseguiste como estudiantes con esto, es decir, bueno, seguiste, ¿cuál era tu objetivo? ¿Querías enseñar algo matemático? Bueno, mira si te sirve ese software. Pero no soy partidario de decir, este es mejor que este otro. Depende del fin que quiera usar. Estoy pidiendo también el último libro. El que recomendaste al último de las chicas del sur. Ah, sí. Bien, preguntan, en tu experiencia personal, ¿el tiempo de planificación incluyendo las TIC es el mismo que armando una clase sin ellas? Lo que pasa es que ahora esto va a ser de nuevo para otro largo curso. Porque si mi objetivo es dar contenidos, entonces voy a sentir que pierdo tiempo. El problema es qué quiero que aprendan mis alumnos, qué quiero que se lleven mis estudiantes. O sea, es cambiar la lógica. Si no, los invito así, y recuerden esto, no quiero, así como me catalogaron de categórico ayer con las cosas que digo, pero es la forma que uno dice acá, detrás de pantalla, estoy acá solo diciéndole las cosas, pero cuesta ese cambio dentro de nosotros, pero tengo que analizar qué es lo que quiero. Y eso cuesta mucho a nosotros. Si mi meta es avasallar con contenidos, entonces digo, no, yo tengo que terminar de dar solamente, invento análisis, todas las funciones, y después quiero ver límite, continuidad. Cuando yo dedique esto, voy a perder semanas, pero el problema es que tu meta ha sido darle un montón de contenidos. Aunque en tu corazón sepas que tus alumnos no lo comprendan al tema, pero te sirve para tener paz espiritual después de decir, ya está, lo aprendieron para un examen, aunque después nunca más en su vida sepan dónde lo usan, y después lo encuentres a un alumno y te digan, sí, profe, yo me acuerdo, pero hoy no me acordaría nada. Y me dice, ¿y de qué me sirvió? No le di capacidad para aprender. Hay veces uno debe estar mirando y decir, ¿qué quiero que aprendan? Quiero que se lleven una idea, que aprendan a aprender, a rebuscarse, a saber que la información la encuentro. Pero si mi foco era, yo quiero que aprendan una técnica, yo quiero que aprendan a derivar manualmente, claro, voy a perder, se me va a ir mucho tiempo, pero en mi caso particular, voy a mirar la técnica, no me interesa que intenten derivar manualmente funciones complicadas. Mi foco es que entiendan, en una carrera de ciencias económicas, que entiendan desde el punto de vista económico esas herramientas en qué les están sirviendo. ¿Las desprotejo de los contenidos teóricos? No, los cuido, porque mi objeto es un objeto matemático que está allí. Pero me ubico que estoy trabajando en una carrera de ciencias económicas. Le tengo que dar las herramientas para que lo entienda en su campo profesional, para que no que le sienta miedo a la matemática el día de mañana, no sé lo que vimos ahí con las derivadas acá, o tener la ingenua idea de decir, te lo van a enseñar más adelante dónde se usa. No, intento tener esa respuesta con mis estudiantes. ¿Te sirve para esto? ¿Te sirve para anticipar, para pronosticar con esto? ¿Te sirve para pedir acá? Y no, esta cuestión te va a servir para mejorar tu razonamiento. No, lo pienso en esas carreras en particular. Bien, hay varias preguntas. Fabio te pregunta, ¿es posible aplicar estas metodologías con grupos numerosos, digamos de 100 o más estudiantes? Fabio, tengo 292, si te interesa para saber, y trabajo de esta manera, 292. ¿Cuántos somos en la cátedra? Uno, yo solo. Sí, ni siquiera tengo, bueno, claro, es un equipo de cátedra. No, solo, 292. Y después tengo otro grupo de 50 alumnos en estadística, 52 alumnos, 56 en institutos terciarios que trabajo aquí en la zona. O sea, sí es posible.
pero debo estar convencido yo que es posible, porque si no, vamos a anteponer siempre. Yo tengo muchos números de alumnos, no, los alumnos no tienen recursos, no pueden, cuando uno dice desde el celular lo puedes hacer, no saben matemática de la escuela secundaria, y entonces me dedico a tapar baches, o sea, a enseñarle lo que no le enseñaron en la escuela secundaria. Entonces, eso sé que cuesta en nosotros cambiarlo, pero es cambiar, y se los anticipaba que ojalá que a lo mejor en un curso de 2 horas que estuvimos uno pudiera cambiar estas cosas, pero sabemos que cuesta, es un proceso que nos cuesta mucho como profesores. Me costó a mí también, o sea, no es que me formé siempre así, no, fue a base de reflexionar, de acercarme a las investigaciones, de mirar lo que está y cuestionarme lo que estoy haciendo, pensar si no hay otra manera en que esto se pueda hacer. Bien, Lucía dice, yo no entendí muy bien la parte de los ejemplos de los intereses de los bancos. ¿Qué papel juegan las TIC en esos ejemplos? No veo la parte significativa. En el cálculo de los intereses, bueno, acuérdate que era uno de los usos, a ver a cuál hacía referencia. Lo que pasa es que eso está dentro de un combo, de un combo completo que trabajamos con transacciones comerciales. Nosotros con respecto a los chicos y las planillas de cálculo. Buscamos la información, trabajamos con los balances, hacemos ajustes allí de por medio. Pero tiene ahí después mi correo, Lucía, puedo pasarle ahí el detalle completo para no quedarse solo con un problema ahí en particular, que uno, bueno, puedo ser tan detractor de un problema como uno quiere para decir, no lo voy a trabajar, y uno podría decir, y si solamente a lo mejor trabajamos el cálculo de porcentaje de manera aislada, tampoco tendría sentido eso. Así que, Bien. acepto. Lorena dice, qué mirada increíble, hay que animarse, gracias por compartirlo. Alejandra dice, ¿hay algún análisis que indique que esta forma de enseñar o plantear los problemas han hecho que los alumnos aprendan mejor? Sí, esto no es ocurrencia mía. Los invito a que saquen, busquen en información en diferentes, es más, una línea de educación matemática es modelización. Gran parte de todo lo que está puesto de acá es modelización. Entonces van a tener a Ronny Bazanés y María Salet Bienvengut, van a ver educación matemática crítica de Olíes Cosmos y Paola Valero. Esto no es mi teoría. Esto está apoyado en desarrollos dentro de la didáctica de la matemática. Y es más, hasta invito a veces las personas que lean con detenimiento hasta un diseño curricular. El diseño curricular de Argentina no dice que debo dar contenidos así uno detrás del otro y de manera ortodoxa. Te dice trabajar con problemas realistas. Se los puse ayer, esa diapositiva. Los invito a que miren estas cuestiones y los invito a que miren las investigaciones que hay en educación matemática. Así como hay investigaciones que te muestran que los alumnos logran una mejor apropiación de los aprendizajes, también hay investigaciones que te muestran que de la otra manera los alumnos no lograron absolutamente nada con una matemática ortodoxa y clásica, no logran nada. Por eso es la preocupación en didáctica de la matemática. Hay varias preguntas que llevan a lo mismo. ¿Cómo evaluar con estas metodologías? La evaluación tiene que ser absolutamente coherente con el proceso de enseñanza. No me va a interesar el numerito si llego, sino el proceso que lleva el estudiante. Entonces uno evalúa a través de narrativas, porque la argumentación es el centro de esto, es el modo en que los alumnos están argumentando, son las reglas que uno también trabaja con ellos diciendo, a mí lo que me interesa es el modo en que estás argumentando dentro de lo que haces dentro de matemáticas, más allá de la respuesta que tenés. Tenés rúbricas para hacer sus seguimientos y lo podés hacer. Después ahora uno dice, uy, pero yo tengo mucha cantidad de alumnos. Bien, son decisiones, o sea, pero eso uno tiene que ser consciente, es decir, bueno, yo no lo quiero aplicar porque me va a abrumar el trabajo, bueno, lo respeto, pero poder se puede hacer, pero hay que cambiar el foco, el modo en que vas a estar evaluando. Una cosa es, si yo quiero, recuerden que me tengo que plantear qué quiero que aprendan mis estudiantes, y en función de eso es cómo voy a estar evaluando.
yo quiero que aprendan reglas y procedimientos, bueno, entonces va a ser una evaluación de producto directamente y quiero ver, chequeo, sabe la regla, sabe derivar, sabe la definición, sabe con esto. Mi foco no es ese, en particular no es ese, mi foco, entonces miro todo un proceso, entonces miro otra cosa en la evaluación. Bien, nos preguntan si todo el tiempo usted trabaja con esta metodología. Si todo el tiempo trabajo, no sé qué sería todo el tiempo. Es el modo en que uno trabaja. A ver, podría decir, en una de las cátedras soy JTP, en una cátedra soy JTP. Y en esa cátedra que soy JTP de una universidad, no podría trabajar así. Tengo que seguir lo que marcó un profesor. Entonces, y como soy tutor virtual, soy tutor, no doy la clase, entonces, bueno, no tenés que seguir lo que está. Esto pasa como lo que hablamos ayer, cuando a vos te viene un estudiante y te dicen, prepárame que tengo que rendir con el profesor que viene de acá y el profesor lo que me pide es que yo sepa derivar y te voy a enseñar a derivar. Ahora, ¿este es mi curso? No, no te voy a enseñar a que encuentres la derivada de orden octavo de una función logaritmo neperiano de la raíz cuadrada del seno de x elevado a la quinta. O sea, no se me ocurre. No sé si es por ese lado que a lo mejor venga la pregunta, pero en mis cátedras, sí, trabajo de esta manera. Bien. Bien. Macarena dice, impresionante, muy interesante todo lo que se plantea. Muchas gracias por esta hermosa charla, muy bueno escucharlo. Igual que Daniel, dice, le felicito que usted aplique esto que propone, porque muchas veces se escucha estas cosas en los cursos y seminarios, y después en las aulas de universidades e institutos de formación docente no se aplica. Sí, eso es cierto. Alejandro dice, muy interesante, espero que podamos quedar en contacto para poder seguir aprendiendo y debatiendo al respecto. Muchas gracias. Sí. Hay muchos mensajes y todos quieren, y muchos piden quedar en contacto. Bueno, Marcel les ha dejado el mail, yo sé que les va a responder. Cristian quiere hablar, ahí puede hablar, Cristian. Bueno. Hola, ¿cómo va? Me encantó estos 2 días, aprendí un montón, la verdad, y quería decirles que sí es posible esto que estás diciendo, porque yo, un ejemplo, estoy cursando mis estudios de profesorado en FAMA, y en la cátedra de didáctica hicimos todo el curso con lo que es modelización, así que sí es posible. Claro, porque tenés que Con todos los tener, ejemplos. tenés que tener en la cátedra a Mónica Villarreal, a Cristina Esteley, seguramente ha estado con ella, yo me formé también con A las ella. dos, ¿Sí? exacto. Sí, a las Fueron dos, a las mis, dos. claro, fueron mis profesoras también ellas, fueron mis profesoras, y mi licenciatura era mi profesora, era Mónica Villarreal, las tesis de maestría me la dirigió Mónica Villarreal y Cristina Esteley, entonces sé cómo ellas trabajan y sé que ellos trabajan con modelización y sé que trabajan desde esta onda. Muchísimas gracias por ese comentario porque está bueno eso en la universidad, en otra universidad que es la Nacional de Córdoba. Tal cual. Incluso ahora en las prácticas estamos pensando todo esto, cómo implementar las TIC con esto de la virtualidad, de a poquito, pero cómo implementar las TIC en cada uno de los colegios. Exacto. En particular el lenguaje coloquial, el simbólico o con otras cosas, pero cómo implementar de a poquito las TIC en todos los colegios. Exacto. Qué bueno que tengas esa formación. Muchas gracias. Bueno, parece que hay muchos muy buenos comentarios. Te queremos agradecer por habernos dado este curso y por haber participado tan generosamente en todo lo que te hemos pedido. Y bueno, y estamos, si alguien quiere decir algo más, yo de parte mía, sabes que estoy eternamente agradecida. Igual, fue un placer estar participando con usted y escuchándolo, siempre es un placer escucharlo. Manuel le quiere hacer una pregunta. Manuel, ahí podés queda hablar. ahí mi correo en contacto para quien quiera escribir, comentar, ahí, y seguimos ahí el debate. Sí, creo que me dieron la palabra, o ya terminó. Sí. Oh, no, sí.
Bueno, yo soy un fiel seguidor de sus trabajos, el suyo, el de Mabel Rodríguez, y una de las cuestiones que siempre me pregunto es, habiendo tantos trabajos, inclusive nacionales, ¿sí?, propios acá en Argentina, todavía nos está costando llegar a enseñar de esta manera la matemática que queremos. ¿Cuáles pueden ser las cuestiones a las cuales llegamos a eso? La difusión, porque ahora hay cierta difusión, el acceso. Bien. Hay muchas respuestas que uno podría dar, Manuel, al respecto. Y no quiero ser taxativo acá. Yo puedo solo tener algunas hipótesis de lo que acontece, ¿no? O sea, vas a tener, voy a tener diferentes caminos. Hay veces te formás como profe en determinados lugares y el profe tuvo un profe que te enseñó, lo voy a decir cariñosamente, aunque suene así despectivo, te formó ortodoxo, tuviste así una formación ortodoxa, y los profesores salen y comienzan a trabajar y no asisten a congresos, no ves otra cosa, y entonces casi terminás reproduciendo los modelos. Uno. Otros, algunos saben que existe esto, pero anteponen 2 millones de excusas, diciendo, no, es que demanda mucho tiempo, o sea, yo no tengo tiempo para dedicarme. Ahora la pregunta es, ¿demanda mucho tiempo? Por supuesto que sí. Estaría engañando a alguien decir, no, mira, esto es menos tiempo que dar de manera, no, porque ahora tenés que pensar tu clase. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿y cómo debería pensar una clase? Y debería pensarla, debería anticipar los errores de los estudiantes, debería hacer todo esto. Lo que ocurre es que el profesor a veces no lo hace, uno dice, bueno, yo sigo con mi librito. Es clásico, otra expresión que yo uso para quienes me conocen, hay veces caes en determinadas instituciones y vos venís con todas estas ideas nuevas y te agarra un profe y te dice, no, querido, mira, yo te voy a enseñar, yo tengo 30 años de experiencia, yo te voy a enseñar cómo hay que dar clases. Y hay veces, lo que uno tiene que preguntar es si efectivamente tiene 30 años de experiencia, o de experiencia él tuvo el primer año y los 29 siguientes fueron de repetición. O sea, de repetición. Agarré, repito, entonces no tengo experiencia. Sí. Entonces, eso te va a pasar. Y entonces a veces uno dice, y yo prefiero, si quiero, a veces me queda mucho más cómodo. ¿Es cierto que a los alumnos les gusta más trabajar de esta manera? No, no les gusta. Y es más, cuanto más rutinario vos vayas a dar algo, el estudiante le va a agradar más. Si total, es más fácil que digas un conjuntito de reglas, los problemas son muy parecidos a lo que hiciste en el práctico, y ahora un parcialito donde replico lo mismo. Aprendí a despejar una ecuación, le da paz espiritual al estudiante eso, pero aunque no aprenda nada de matemática. De la otra manera, tiene que participar, tiene que argumentar, tiene que escribir, tiene que ponerse a escribir cosas. Yo anoche compartía un escrito de un estudiante con Mabel Rodríguez, que un estudiante me preguntaba, me decía, usted usa su palabra, un estudiante era, ¿no? Usted usa la palabra argumentar. ¿Qué es argumentar? Porque nunca la escuché en matemática, la palabra argumentar, porque lo que estoy diciendo constantemente es argumentar de acá, decir, bueno, justificar, explicar, no te quedes con el resultado. Claro, pero si miro, y ahora miro, elijo, ponete así en el lugar de profe, ¿qué elijo? Tengo 292 alumnos. Si le hago multiple choice, se corrige de manera automática. Digo así, con un banco de problemas, se ponen, renegué, a lo mejor demoré mucho tiempo para hacer el multiple choice para un examen, se corrige de manera automática. Si le pido narrativas y evalúo un proceso, me lleva muchas horas. Me tengo que sentar con cada alumno a hacerle sugerencias. Entonces, si yo digo, no, yo no me voy a meter a perder tanto tiempo haciendo eso, entonces termino yéndome al otro sistema. Pregunto, la definición de derivada es, marque la respuesta correcta. La derivada de x cuadrado más z es, y le pongo 2, 3, 4 respuestas donde una es la acertada y las otras no. Eso es una decisión que uno tiene que tomar. Por eso no en todos lados lo ves. Perfecto. Se entiende.
Muchas gracias. No, gracias a vos, Manuel. Siguen mandándote mensajes, así que después tenés para entretenerte. Me tengo para entretener. Ahí está Mabel, también presente. No, sí, Mabel siempre la tengo presente. Es La guardaespaldas. mi guardaespaldas y mi coequiper. Trabajamos juntos con Mabel, somos del mismo equipo de investigación y todo, entonces ella es mi coequiper. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sí, a todos Patricia. ustedes. Sí, ya le había dicho, estamos muy contentos por la participación y esperando el de Mabel que empieza mañana, que va a ser también un placer. Bueno, les dejo así un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias a la organización de UMA, a Patricia, Noelia, Rocío, por estar aquí presente, por estar coordinando, apoyándome y ayudándome allí haciendo la interfaz de comunicación. No, gracias a ustedes, un placer. Un abrazo apretado para todos. Chao, hasta luego. Gracias. No sé, les cuesta irse a los... se quedan. Así que ahora...